El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque Dios me ha ungido. Él me envió a predicar buenas noticias a los pobres, a sanar a los de corazón quebrantado, a anunciar libertad a todos los cautivos, a perdonar a los prisioneros. Dios me envió a anunciar el año de su gracia y a reconfortar a todos los que pasan por duelo, a atender las necesidades de todos los que lloran en Sión, a darles ramos de rosas en lugar de cenizas, mensajes de gozo en lugar de noticias de fatalidad, y un corazón que alaba en lugar de un espíritu abatido. Serán renombrados robles de justicia, plantados por Dios para mostrar su gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán una nueva ciudad de entre los escombros. Te deleitarás en la generosidad de las naciones, te deleitarás en su gloria, porque has tenido doble porción de tribulación y aún mayor de desprecio. Tu heredad en la tierra será duplicada, y tu gozo será para siempre. Continuando un poco con el mensaje del pastor del día domingo, que escuchamos la historia acerca de el hombre rico y Lázaro. ¿Sí se acuerdan? Bueno, en esa historia vimos el resultado, ¿no? Que cada uno tomó al final de su vida. Y el mensaje que el pastor dio es que debemos regresar a Dios. Debemos soltar todo aquello que nos atore para vivir plenamente en Cristo. Cada uno de nosotros debemos saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Tomar una decisión de cómo debemos vivir o cómo queremos vivir. Y esa dirección la da la palabra de Dios. ¿Has decidido una vida en la cual se acerque más a Dios o has decidido vivir una vida que se aleje más de Dios? El título de este mensaje lo he titulado Llamados a ser hijos de luz. Y como tal, vamos a invitarles a que abran su Biblia en Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versos del 14 al 16. Bueno, ahí en la pantalla, si me ayudan, sígalo con su vista o ahí en su Biblia y lo voy a leer. Mateo 5 del 14 al 16 dice, yo lo voy a leer en la versión del lenguaje actual, ustedes están en Reina Valera creo, pero, no, traducción evidente. Bueno, yo lo voy a leer en el lenguaje actual, que fue como me gustó y creo que queda más claro estos versículos. Dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Versículo 15. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. 16. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Recuerden estas palabras. Quiero continuar diciéndoles que cuanto más conocemos de la palabra de Dios, más nos exponemos a ella. Pero sobre todo tenemos más responsabilidad porque ya conocemos la palabra. A través de ella
pues somos más capacitados y tenemos que sacar esa luz que Cristo nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Otra vez, somos capacitados y tenemos la responsabilidad de mostrar la luz de Cristo en nuestras vidas. Vaya responsabilidad, ¿verdad? Casi nada. En otras palabras, cada vez que tú escuchas y veas la palabra de Dios, no tienes excusa para no obedecer lo que Dios tiene y quiere para ti. No tienes excusa. A través de este mensaje comprenderemos la importancia de ser hijos de luz. Aprenderemos a ver si estamos caminando como hijos de luz. Y lo importante o lo más importante de todo es ver si la palabra de Dios que conocemos, que sabemos, está transformando nuestras vidas, así como fue la vida de nuestro Señor Jesús aquí en esta tierra. Él, desde que empezó a mostrarnos el camino, la luz, y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos empezó a mostrar no solo de palabra, sino nos empezó a, con el ejemplo, con su testimonio, cómo teníamos que comportarnos, cómo teníamos que vivir. Para entender un poquito más esto acerca de la luz, vamos a ver el significado de luz. El diccionario dice que el significado de luz, que es un agente físico que se hace visible y da claridad a los objetos. Es algo físico que podemos ver, ¿sí? Y que da claridad para poder ver. Y en la parte espiritual podemos ver que se define luz como la vida. Como se ve en Juan 1:4, que dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquellos que tienen fe. ¿Qué es fe? A todos aquellos que han puesto toda su confianza en el Señor Jesús como Salvador y que a través y por medio de Él tienen la vida eterna. Esa es la luz espiritual en la cual nos tenemos que enfocar. Es importante la luz que alumbra y que se hace visible, como el sol, la luna. Es importante para nuestras vidas. Sin luz, pues no podríamos hacer algunas actividades que normalmente nos cuesta trabajo hacer en la noche. Cuando yo estaba trabajando en la tarde, tenía que hacer algunos mantenimientos de equipos y era más complicado poder realizarlos con rapidez y eficacia que teniendo la luz de la mañana. Y en la noche, pues, cuán más difícil es poder trabajar. Pero lo que nos vamos a enfocar no es en la luz del día, sino en la luz de nuestro corazón, que es vivir y conocer la palabra de Dios. En otras palabras, tener la luz de Cristo es tener la seguridad de todas aquellas que han recibido a Cristo como su Salvador y que fueron sellados con el Espíritu Santo. Eso es garantía de que tienen la luz en su vida. Para el creyente es una promesa que la palabra de Dios da, de tener vida eterna. Pero entonces, ¿qué hay para aquel que no tiene la luz espiritual, que es la palabra de Dios? ¿Qué hay de aquellos que no han recibido a Cristo? Pues la palabra dice que si tienes a Dios, tienes vida, la vida eterna. Pero si no la tienes, tienes una vida que sabemos que tendrá una vida de condenación, una vida sin Dios, una vida alejada, una vida llena de sufrimiento, como lo vimos en la historia del domingo pasado, del hombre rico y Lázaro. Que el hombre rico, al final de su vida, se encontró en el lugar donde le correspondía estar por la decisión
que Él tomó. Una vida de sufrimiento que no quería que sus hermanos estuvieran ahí con Él, ¿no? Conociendo todo esto, yo les pregunto, ¿te has detenido en algún momento de tu vida para preguntarte, ¿soy hijo de luz o soy hijo de la oscuridad? ¿De qué eres? ¿Hijo de luz o hijo de oscuridad? Vamos más adelante, vamos a poder ver con claridad y nos vamos a ir evaluando si lo que hemos dicho corresponde a lo que hacemos, que es lo que la palabra de Dios nos hace poder no engañarnos, ¿no? Si eres creyente y vives conforme a la palabra de Dios, entonces pues eres hijo de luz. Y si no lo eres, pues tienes la oscuridad. Así vivían los fariseos. Ellos se decían que eran hijos de Dios, pero no hacían las cosas que realmente la palabra decía. A lo mejor y en parte hacían pues de apariencia, pero no realmente con un corazón agradecido, un corazón lleno de la palabra de Dios. Para saber más de esto, anótenlo por ahí y en su casa, medítenlo. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Y esto está en la cita de Mateo 23, del 1 al 36. No lo vamos a ver, no lo vamos a leer, pero sabemos que los fariseos, una de las acciones era que se paraban en las esquinas, oraban con grandes palabras y ellos que querían ver que estaban llenos de la palabra, que adoraban a Dios, pero ellos que querían ser vistos, ellos querían ser vistos por los hombres, no realmente querían el reconocimiento de Dios, entre otras cosas. Entonces, ¿qué tipo de persona eres? Si eres hijo de Dios, gloria a Dios. ¿Son de los que obedecen o desobedecen? Cuando estaba planteándome esta pregunta, híjole, por un momento pasó así como la oscuridad en medio de las tinieblas, digo, la luz en medio de las tinieblas, y me hizo pensar, ¿cuántas veces la palabra nos ha hablado a nuestra vida y no hemos hecho? O a veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado la palabra y hemos hecho? Veamos lo que nos dice Efesios 5:8. Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nuevamente la palabra nos da una orden. La palabra nos dice que si somos hijos de luz, pues debemos obedecer. No hay ninguna duda para decir si obedezco o no. Está claro. Pongamos en práctica cada día esta orden. Recordemos lo que dice el Proverbios 19:16, que lo vimos el domingo pasado. Que si vivimos, dice, el que se respeta una orden, se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla dicta sentencia de muerte. Entonces, si nosotros mismos no podemos ser obedientes a lo que la palabra dice, ¿en dónde estamos? Dios quiere que seas una persona que en este tiempo estés con Él, que estés lleno de Él, y que en otro tiempo no pudiste estar con Él. Quiere que aproveches el tiempo, porque el tiempo se acaba. Como muchos pastores lo han dicho, los tiempos se están acortando y es algo que debemos valorar, el tiempo. Dios no quiere que seas como las personas que lo busquen solo cuando lo necesitas o cuando quieres
o cuando tienes ganas. Dios no quiere eso. Dios quiere que le busques todo el tiempo. No reconocer a Dios es como vivir en oscuridad, viviendo en sus propios pecados. ¿Cuáles? Mentira, avaricia, fornicación, palabras deshonestas, idolatría, toda clase de inmundicia, y etc, etc, y etc, y etc. Pero dice la palabra que así vivíamos en otro tiempo. ¿Por qué? Porque no lo conocíamos. Pero ahora ya le conocemos. Entonces todo este tipo de cosas las tenemos que dejar o ir dejando progresivamente hasta ya no hacerlas. Dice que hemos pasado de luz, de oscuridad a luz. Sabemos que se oye fácil escucharlo y saberlo. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? De decir, voy a cambiar y me incluyo por mí mismo y no lo hago. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a cambiar? Y sí cambiamos, pero conforme a nosotros queremos, no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, fácil no es. Podemos poner en práctica lo que escuchamos. Es difícil porque la verdad es porque no hemos rendido nuestro corazón totalmente a Dios. Esa es la razón por la cual se nos hace complicado seguir avanzando en las cosas de Dios. Porque no nos hemos humillado, no le hemos pedido a Dios que quite todo aquello que nos estorba para seguir avanzando. Queremos seguir viviendo en nuestra carne, queremos vivir viviendo en nuestras ganas, en nuestros sentimientos, en lo que queremos, en lo que anhelamos. Por eso se nos hace difícil. Ser hijos de luz en este mundo significa manifestar el amor y la verdad. ¿A quiénes? Ante todos. Amor y verdad. Y se preguntarán, ¿cómo hacerlo? Fácil, rápido y sencillo. Por donde tú vayas, por donde tú estés, lo que nos dice la palabra de Dios es que debemos ser íntegros, transparentes, únicos, como dice el pastor, hombre o mujer de una sola pieza. Que donde quiera que vayamos, no finjamos ser algo que nosotros no somos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. ¿Será que sí? No los oigo muy convincentes. ¿Sí? Gloria a Dios. Eso fue lo que Cristo nos enseñó. Desde que empezó su ministerio, Él habló la palabra, enseñó la palabra y vivió conforme a la palabra. Ahí tenemos el ejemplo de cómo vivir. Él no se escondía. Al contrario, Él decía, aquí estoy. Muchas veces sus discípulos tenían miedo cuando ya lo iban a entregar, cuando estaba amenazado que lo iban a arrestar, que lo iban a matar. Él decía, no, voy. Recordemos que si nos llenamos de la palabra, como dije, Él nos capacita para ser victoriosos. Cuando Jesús nos da de ese amor, que es evidente o que debe ser evidente en nuestras vidas, se debe ver. Y también cuando estamos llenos de su amor y de la palabra de Dios, nos expone. Nos expone a
Ir dejando esa maldad, esas ganas de querer vivir en la carne y poder avanzar hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esto nos lleva a un arrepentimiento, a pedirle perdón. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que cometemos errores. Sabemos que tenemos luchas, que tenemos debilidades. Pero esto no debe ser una excusa para poder decir, no puedo. Tenemos que seguir avanzando. Si caemos, nos levantamos. Si caemos, nos levantamos. Pero es continuar, tener una actitud de querer realmente salir de la vida de donde estamos viviendo. Yo constantemente a lo largo de mi vida he dicho, Señor, ayúdame. Señor, quiero, ayúdame. Y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Y parece que no avanzo y parece que retroceso y parece que no hay claridad. Pero Dios me ha mantenido y me está llevando. No a lo mejor, no al paso que a lo mejor yo quisiera, pero ¿por qué? Porque realmente he comprendido que no he rendido totalmente mi corazón. Es como cuando estamos en medio de la casa y hay muchas personas y solo hay un control y queremos, cada quien quiere poner o ver algo y estamos peleando por ver quién gana. Porque queremos todavía hacer lo que queremos. Cuando estamos llenos de su amor y de su luz, nos permite alejarnos de lo que es incorrecto, de lo que es malo. Cuando estamos llenos de esto, cuando estamos llenos de luz, la palabra de Dios trae un discernimiento a nuestras vidas que nos hace tener una seguridad clara de qué tenemos que hacer. Y sin pensarlo, lo hacemos. Entonces, ¿de qué te estás llenando tú? ¿De la palabra? ¿Cada día más tienes luz? La palabra de Dios usa frecuentemente la comparación entre la luz y las tinieblas o la oscuridad. Nos muestra continuamente varios aspectos de nuestra vida, ya sea en nuestra área moral, nuestra área intelectual y nuestra vida espiritual. Constantemente tenemos esta lucha y esto nos lleva a pensar que no nos podemos engañar a nosotros mismos. No podemos, y mucho menos podemos engañar a Dios. Podemos engañar al que está a un lado, al que vive contigo, al que te oye. Lo podemos engañar, pero ante Dios tú sabes de que haces algunas cosas o muchas cosas, esperemos que menos cosas, que le desagraden a Dios. Seamos sinceros. Si somos de Dios, debemos meternos más con Dios y servirle, porque para esto fuimos llamados. Pero si no eres de Él, este tiempo es para meditarlo y ver hacia dónde vas. Ve el resultado que al final de la vida tuvo cada uno, del hombre rico y de Lázaro. Ve su resultado. Confróntate a ti mismo y dite, dite, dítelo, díselo a ti mismo. ¿Quieres ir al lugar donde, a qué lugar quieres ir? Y si estás buscando ir al cielo, pues sigue conociendo la luz de Cristo.
No esperemos que esa luz queramos buscarla cuando ya no sea tiempo. Ahora es el tiempo. Jesús otra vez les dijo en Juan 8:1. Juan 8:1 dijo, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. ¿Quién es esta luz? Jesús. ¿Por qué continuamente podemos ver en los evangelios que Jesús les hablaba una y otra vez? Cuando vemos esto, que Jesús nos habla continuamente, nos dice, hey, pongan atención, esto es vital para ustedes. Es como cuando el maestro les dice, hey, pongan atención, pregunta de examen. ¿Y qué hacemos? Anotamos, grabamos. Bueno, ahorita no, ahorita ya graban. Cuando iba a la escuela, pues todavía no existían los celulares. Bueno, ya existían, pero no los conocía. Pero, pero nos ponía una alerta ahí para decir, hey, esto es importante para ustedes. Por eso continuamente les decía, yo soy la luz del mundo. Búsquenme, conózcanme. En este versículo nos habla bien claro que Jesús es la luz verdadera que vino a este mundo y que alumbra todo aquel que en él cree. Este versículo es para aquellos que no creen que Jesús fue real, pero es tan real y tan claro que la historia marca un antes y un después de Jesús. Quieran creerlo o no quieran creerlo, ahí está. Pero para los que creen, pues no tenemos ninguna duda de que Él es la luz del mundo. Jesús nos da la claridad espiritual que necesitamos, la verdad, la dirección para poder vivir cada día. Si tenemos esta luz, podemos tener la seguridad hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Conocer a Jesús nos hace avanzar, nos hace tener confianza en Él, nos hace que nuestros pasos como creyente nos afirmemos cada vez más y poder estar listo y preparado para lo que viene. Poner tu confianza en Dios y tener esa seguridad y esa luz es como subirte a un paracaídas, así me lo imagino. Es como subirte a un paracaídas y tener la plena y absoluta seguridad que ese paracaídas te va a salvar. O es como entrar en algún lugar hace muchos años, cuando iba a las fiestas de octubre. Nunca había entrado, no sé si alguno de ustedes entró a lo que le llaman la cueva del terror, pero era un lugar pues donde no había luz, había total oscuridad. Desde que entrabas, no podías ver nada. No sabías qué iba a pasar, no sabías qué iba a salir, no sabías nada de eso. Pero al final salía o salíamos. Esta es la seguridad que Cristo nos da, confiar plenamente en Él. Cuando dice, yo soy la luz del mundo,
nos invita a entrar en Él y nos invita a constantemente capacitarnos. ¿Dónde están puestos tus ojos hoy en día? Recuerda que Dios es la fuente de la vida, el que nos da la sabiduría, la instrucción, la fuerza, su gracia, y mira siempre hacia Él. Pase lo que pase, mira siempre ante Él. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estemos en medio de esa incertidumbre, debemos recordar la palabra y decirle a Dios, muéstranos tu luz, muéstranos tu dirección, muéstranos hacia dónde quieres que vayamos. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vean lo importante que somos para Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué nos llamó? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si ya tenemos esta luz, que es inagotable, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Guardarla como dice la palabra? No, debemos ir y proclamar las virtudes del Señor para aquellos la cual no la conocen. ¿A dónde? ¿A dónde tenemos que ir a proclamar esto? A donde quiera que estemos. Ahí debemos que marcar la diferencia. La diferencia como ser hijos de luz o también marcar la diferencia como ser hijos de oscuridad. Marcar la diferencia es importantísimo en nuestras vidas. Esto es no solo cuando queremos, sino debe de ser un estilo de vida que sea semejante a la vida que Jesús vivió. Tenemos que marcar la diferencia. Al preparar este mensaje recordé una historia que me impactó. Si ustedes conocen o han ido a Guerrero, a la montaña, decía un misionero que fue un grupo de misioneros donde es difícil poder llegar a los lugares donde vive la gente. Y tienen que llegar hasta un cierto límite donde el carro ya no puede avanzar. Se bajan, caminan, en burro, caminando o en lo que sea, pero es difícil poder llegar hasta donde están. Fueron y predicaron. Estuvieron ahí 2, 3 días predicando y al final hacen una reunión para dar testimonio de lo que Dios les dio a ellos en su vida. Y estando dando testimonio, una persona se levantó enérgicamente y reclamando a la persona que estaba enfrente, diciéndole, si ustedes conocían esta verdad, ¿por qué no vinieron antes? ¿Saben ustedes cuántas personas se han muerto sin conocer lo que nos predicaron? Al escuchar esto, el misionero que estaba enfrente se quedó congelado. Y es una gran verdad lo que dijo esta persona. ¿Cuántos han muerto sin conocer la palabra de Dios? Entonces la pregunta que les hago hoy, ¿cuántos de ustedes tienen esa palabra y no la han predicado? Tenemos personas, tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos a personas que ni siquiera conocemos
en el camión, en la calle. ¿Cuántos de nosotros le hablado, hemos dicho lo que Dios quiere para sus vidas? ¿Por qué no lo hacemos? Si Dios nos llamó a poder ser luz para ellos en medio de la oscuridad. Tenemos que resplandecer. No podemos esconder esa luz que tenemos en nuestra vida. Ya es tiempo. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy para poder anunciar esa luz? Como les dije, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, eso nos confronta y nos hace tener más responsabilidad. ¿De qué persona quieres ser tú? ¿De los que oyen y luego hacen? ¿O eres de las personas que dices, lo voy a hacer y lo haces? Hace poco les decía a los jóvenes y les compartí un poco de esto, que donde quiera que estemos, nosotros tenemos que ser diferencia. ¿Cuántos de nosotros nos da miedo hablar de la palabra? Recordaba y les decía, ¿cuántos de nosotros llegamos con aquellos que no conocen a Dios o que no saben mucho de Dios y en vez de decirle hola, decirle, Dios te bendiga? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no ser diferentes? ¿Por qué adaptarnos a las formas de este mundo y ser como el mundo? Cuando tenemos herramientas, cuando tenemos la palabra, cuando tenemos la fuerza, cuando Dios ya nos dio la victoria. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin hacer nada y vemos cosas que pasan en la vida, de enfermedad, de trabajo, y no somos capaces de decirle, voy a orar por ti, o déjame orar por ti? No seamos tibios, no seamos fríos. Y esto me lo digo a mí mismo porque yo así he vivido. La palabra me confronta a mí primero y después los confronta a ustedes. Tenemos responsabilidad. Hoy, nuevamente la palabra de Dios fue expuesta y nos ha invitado y nos invita a tomar una decisión clara y concisa de cómo queremos seguir viviendo. Dice la palabra que debemos ser obedientes, no conformarnos a este mundo. Ya vimos que ser hijos de luz nos da mucho más cosas buenas que seguir viviendo en la oscuridad. Vimos que si tomamos una decisión de ser hijos de luz, terminaremos bien. Esa es la seguridad que nos da el tener la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios. Terminaremos bien. ¿Cuántos quieren terminar bien? ¿Cuántos de nosotros hemos empezado algunas cosas en nuestra vida secular y no la hemos terminado por lo que sea? Al final de mis estudios, terminé la carrera
terminé, hice todo, el acto académico, pago, va. Y solo me faltó una cosa, poder hacer un pago que valía en ese tiempo 1,500 pesos para poder obtener el título. Y dije, luego, ¿y saben cuánto tiempo pasó ese luego? 20 años. Y te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a hablar de la palabra luego? Vimos que si tomamos la decisión de ser hijos de luz, nos llevará a cosas más profundas. Nos podrá iluminar nuestra mente, nuestro espíritu, porque tenemos la luz de Cristo. Pero nos ayuda a tener más responsabilidad de vivir una vida más transparente. Como les dije, este es el tiempo. Si este es el tiempo, si este es el momento para que tú, ahí donde estás con Dios, si tienes que pedirle perdón por algo, hazlo. Si tienes que llorar, llora. No te aguantes. Si tienes un compromiso que hacer con alguien, hazlo. Pero no te esperes. No pienses luego. Porque ese luego te hace que te pierdas la bendición que quiere para Dios para tu vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. En ti está. Y decía un pastor, qué bueno que se está grabando. Porque decía, cada vez que yo comparto de la palabra, ese decía un pastor, cada vez que yo comparto de la palabra, dice, se está grabando y va a ser como carta de presentación ante Dios de que, Señor, la palabra fue expuesta, escucharon de tu palabra. Cada vez que decía eso, yo decía, ay, no, no quería porque la palabra me confrontaba y me confronta cada vez más. Pero es verdad. Entonces, en conclusión, si al principio dijiste que eras de luz, te identificaste con algunas cosas que estás viviendo, que estás haciendo o que nomás quieres vivir. Hemos tomado la decisión para todo aquel que cree en Jesús de seguir avanzando, de no conformarnos, de poder anunciar a otros lo que Cristo quiere para nuestras vidas, para sus vidas. Así es que empecemos a trabajar, empecemos a ir a proclamar esa luz que tenemos. Ya no la escondamos, porque esa luz tiene que salir si es que la tenemos. No la podemos esconder. Seamos hijos verdaderos de luz, como pequeñas antorchas que podamos encender a otros, podamos contagiar a otros y poder avanzando en la obra que Cristo nos llamó. Así es que los voy a invitar a que se pongan de pie.
Y mientras escuchamos una alabanza, podamos pensar, reflexionar, tomar decisiones de lo que ya hemos escuchado. Decisiones pequeñas, pero que al final las hagamos con el corazón que Dios quiere. No nos pongamos a nosotros mismos cargas que son complicadas. Cargas a lo mejor de decir, todos los días voy a ir a predicar. Gloria a Dios por aquellos que quieren y tienen ese deseo. Pero, ¿lo podremos hacer? ¿Por qué no ponernos una decisión de decir, hoy, ahorita, saliendo, llegando a la casa, voy a mandar un mensaje a un amigo, un hermano, un conocido, a mi vecino? Dios te ama. Dios quiere que vivas y que tengas esa luz que vino a anunciar. Un pequeño mensaje que no nos cuesta mucho tiempo. O poder saludarlo ahí en la calle, decirle, Dios te ama. Ven, vamos, te invito, escucha. Una pequeña acción que nos haga seguir avanzando. Que rompamos ese hielo como al principio. Una acción pequeña nos va a llevar a otra más grande. Pero si no empezamos, no podemos avanzar.